que vinieron, a la gente que acudió esta noche para platicar un poco. Entre esa gente ahí, ahorita me los topé en la segunda fila, unos verdaderos héroes de la lectura. Es la gente del programa de salas de lectura, a los que yo les pido un aplauso. Eso es el trabajo que hacen ellos, es increíble y ayuda mucho, ¿no? Porque todos pensamos que el presupuesto es para seguridad y ondas así, y hay muchas pequeñas revoluciones, está muy gastada esa palabra, pero hay muchas pequeñas acciones provocadoras que se están haciendo, y la gente de las salas de lectura es uno de ellos y son admirables. Yo siempre que me los topo me emociono mucho porque sé toda la chamba que hacen con los niños, con la gente de la tercera edad. Pero bueno, balacera, híjole. Voy a decir algo que suena como los de Tusquets, que publicaron el libro. Dice: lo que dices al principio suena como un eslogan de Tusquets. Y eso es un libro que a mí no me hubiera gustado escribir, ¿sí? ¿Por qué lo escribí entonces? Porque yo tengo algunos libros de poesía, tengo muchos años escribiendo poesía, y la musa, mi personaje principal es Monterrey, ¿no? Ahí me pasa todo, ahí me enamoro, me desenamoro, ahí me pasa todo y quiero que me siga pasando muchas cosas ahí. Y bueno, entre el 2008 y el 2011 fue una época terrible, horrible, que no le recomiendo a nadie. Vi cosas que muy fuertes, hasta se me hace un nudo en la garganta, cosas que no le deseo a nadie que las vean y que las escuche. Y se fue dando el asunto de la escritura, así como lo dice el doctor, como una especie de termómetro de la sociedad, ¿no? ¿Por qué se erige uno como el cronista? No sé. Sí, o sea, a lo mejor soy muy valiente, o a lo mejor soy muy ingenuo, o a lo mejor soy muy romántico, pero yo tenía que decir lo que escribí en Balacera. Y cuando tengan el libro en sus manos se van a dar cuenta. Los títulos son Cuerno de Chivo, el Zetas, Guillotina, A Quemarropa, Rodisonato de Sodio, temas y aparecen ahí una serie de personajes, desde el Chapo, declaraciones de funcionarios, mucho asunto del periodismo, una reina, no es la reina del sur, es Kate del Castillo, que es una reina, no está bien bonita. Y aparecen muchas situaciones ahí que yo le fui dando un tono y una tesitura para que al final, lo que yo pretendo como escritor, y agradezco la lectura del doctor, que bueno, él le sabe a los asuntos del lenguaje más que yo, a final de cuentas sí había que entrarle y tratarlo de otra manera, sobre todo porque las reflexiones que hemos hecho sobre la violencia se han quedado muy por encima, ¿no? No me van a decir que no, pero todos hemos pensado alguna vez, cuando vemos ejecuciones o capturas de narcos, dicen: qué bueno, no, pues estaban metidos, se lo merecen, ojalá y los maten, lo pensamos, ¿sí? Qué feo. Ahí se quedaron nuestras reflexiones, ¿sí? Los 60,000 muertos del calderonismo, o los 250,000 no oficiales, eran mexicanos, ¿sí? A final de cuentas, tomaron malas decisiones, se portaron mal, los obligaron, eran gente realmente mala, distorsionada, en pecado, como le queramos llamar, pero eran mexicanos, ¿no? Entonces eso que se mueran compatriotas, bien o mal, a mí me pegaba mucho, y me tocó verlas, ver cosas horribles, ¿no? Que ay, nomás de acordarme y además, cuando estaba yo escribiendo, lo escribía en la noche, se oían las balaceras afuera, ¿no? Entonces era un asunto muy gacho, muy, muy feo. Y mi manera de decir las cosas es la poesía. Habría que entender también que que escribir poesía no se trata de decir cosas bonitas, ¿sí? Eso, para bajarlo así
no tan académico como la lectura que hace el doctor, que simplemente hay que reinterpretar. Juarros, un poeta argentino, decía: la poesía es agregarle realidad a la realidad. Uy, ¿sí? Entonces yo no sé si, o todos sabemos esto de que la realidad superó a la ficción, ¿no? Pero bueno, aquí está, y yo lo presento de la manera más amable. Bueno, borremos la palabra amable, porque el libro es provocador, ¿no? Y yo busco eso, que hagamos una reflexión y que nos acerquemos a la poesía y que sublimemos el lenguaje, que es nuestra herramienta. Aquí hablamos de lenguaje, estoy con profesionales de la comunicación, profesionales de la palabra, profesionales de la promotoría cultural, gente lectora, funcionarios, todos en el fondo somos sensibles, unos más que otros, pero el asunto aquí es descubrirnos en esa sensibilidad, ¿sí? Tomar acciones, que a lo mejor no salirnos y pintar una pared que diga más amor, por favor, o bueno, sí, estaría súper chido que eso pasara, pero verlo y tratar de asumir actos poéticos en nuestra vida, en lo que hagamos, ¿no? Yo creo que un contralor o un director de cultura o un doctor en letras o un comunicador o unas mediadoras de salas de lecturas o chavos que pintan son mejores personas si se acercan a la poesía y la leen. Y eso es el asunto de la acción poética, ¿no? Mediatizar, ¿sí? Una barda en Monterrey la ven entre 400,000 y 1,5 millones de personas diarias, ¿no? Entonces eso potencializa el asunto de la lectura y de la liberación de todos estos químicos que nos hacen felices. Podemos comer chocolate y producirlo, ¿no? Pero también leyendo poesía, leyéndole poesía a los demás, al oído o en voz alta, o leyéndola a nosotros mismos, a nuestros hijos. Y yo toco aquí cosas muy, muy feas, pero en Monterrey en esa época un día llega mi hijo y me dice lo que habían aprendido el día de hoy en la escuela. Les habían enseñado qué hacer en caso de una balacera, ¿sí? Y la SEP en Nuevo León hizo un programa, entonces enseñaba a los niños cómo actuar, no tirarse al piso, guardar la calma. Se me enchina la piel, y cuando me dice eso, Camilo, y digo: chin, ya valió madre esto, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Entonces tienes que hacer algo, estás obligado, ¿no? Por ti y por tus hijos, ¿no? También me tocó estar en una marcha de las de la marcha por las paz que hizo el poeta Javier Sicilia, otro poeta que asumió la responsabilidad, dijo: vamos a darle, ¿no? Entonces la energía que manejaban ahí era tremenda, porque las madres de los desaparecidos, decían: la última vez que vi a mi hijo fue el día tal, a la hora tal, lo subió el policía placa tal a la patrulla tal. O sea, teníamos toda la información, ¿no? Luis ha leído mucho y ha escrito ya y habla constantemente de toda esa problemática. Le tocó verlo realmente. Monterrey era un sitio sitiado, ¿no? Había un miedo colectivo que no ha disminuido, ¿no? Ahora está en Guerrero, lamentablemente, en Michoacán. Entonces lo que se ha hecho ha sido fallido, ¿no? Porque si ha disminuido en percepción de un estado para otro, es porque los carteles han hecho sus reacomodos, no porque las estrategias hayan sido exitosas, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia más exitosa es descubrirnos más humanos, más sensibles, acercarnos más al arte. Por supuesto que yo de entrada digo: lean poesía, pero todas las manifestaciones artísticas nos van a ayudar a hacer mejor sociedad. Tenemos de tomar acciones, ¿no? Acción poética. De toda acción debe de haber una reacción, ¿sí? Entonces eso es más o menos el asunto de la balacera. Y les leo unos textos. Tiene unos epígrafes y me gustaría leerlos. Epígrafes son unos líneas de otro autor
y en este caso un autor que se llama Bertolt Brecht, y dice: y también habrá cantos en los tiempos oscuros. Sí, se cantará acerca de los tiempos oscuros. Y hay otro acá de José Emilio Pacheco que dice: el fin del mundo ya ha durado mucho y nada y todo empeora, pero no se acaba. Hay también un epígrafe de Piporro, la canción de las chulas fronteras, aparece Juan Gabriel, aparece Rigo Tobar, aparece el Commander, aparece toda esta gente de la cultura popular, y defiendo esto, que, ojo, no es una apología de la violencia, ¿no? Si desde hace muchos años se está escribiendo sobre la violencia, es porque somos los artistas, los creadores, asumen ese compromiso de ser los cronistas de lo que le pasa al mundo, a la sociedad, a este país, ¿no? Y yo trato de hacer la reflexión. Hay un capítulo donde aparecen fotografías de las bardas de Acción Poética. Yo hice una serie de frases en Monterrey. En esa época había una que decía, por ejemplo, disparos pero solo a gol, ¿sí? La poníamos cerca de los estadios, la gente no quería ir al fútbol, ¿no? Ya, o sea, eso era, imagínense, en Monterrey. Había otra que decía: que solo estalle tu risa, ¿sí? Y esa la pinté en lugares donde habían estrellado granadas de fragmentación que aventaban los narcos. La portada del libro es un auto incendiado. Yo puse atrás una barda que dice: ardo por ti, ¿sí? Cachondeé más el asunto, pero era la escena de un crimen, ¿no? Entonces eso era lo que quería hacer Acción Poética. Hay una que me gustaba mucho, que todo el mundo decía: es que estamos expuestos a la violencia. Y yo les decía: bueno, también estamos expuestos al amor, ¿sí? Les leo. Primero así uno muy tremendo y luego uno más reflexivo. Hablando de periodistas, hay una anécdota. Cuando fue lo del Casino Royal, ¿se acuerdan? Ustedes saben de esas heridas porque, bueno, están por cumplirse 7 años de la tragedia. Entonces ustedes también tienen su tragedia tremenda, nacional, colectiva, la herida, la cicatriz que duele. Bueno, allá nos pasaron varias cosas, y cuando anunciaban en un noticiero a nivel nacional la tragedia del casino, a mitad de la nota el periodista, que es uno que le da vuelta a la silla, que ya se va, no sé si para bien o para mal, dice: vamos a unos comerciales, ¿sí?, para seguir informándoles sobre lo del casino, y ponen anuncios de un casino. Yo me exploté, ¿no? Nunca le había insultado a la tele, ¿no? Y ahora lo hago muy seguido, pero tenemos el control, es decir, la podemos apagar, y los libros no usan pilas, no se descomponen. Se me calentó el iPhone, suena así como confesión íntima, pero hoy se me calentó el iPhone, y dices tú: órale. Y los libros no, o sea, ahí está el libro, o sea, está calientito, pero huele rico, y siempre nos dice cosas, y no necesita conectarse más. Hay que conectarlo al cerebro y al corazón. La costumbre despiadada. Tengo la costumbre despiadada de escribir a quemarropa, de pensar en voz alta, de dormir poco y soñar mucho, de merodear instintos. Tengo la costumbre despiadada de pensar que también estamos expuestos al amor. Guillotina. Antes de seguir órdenes de los de arriba, ya había caído muy bajo. Antes de las armas largas, ya tenía el alma corta. Antes de la decapitación, ya había perdido la cabeza. El último capítulo es el que a mí me gusta más. Y ahora que hablabas del lenguaje, se llama Prueba no concluyente.
tan inaccesible como un juez que dicta sentencia, tan sacrificado como la familia del sicario, tan empequeñecido como el territorio en disputa, tan agresivo como el reclamo y la justificación, tan malgastado como el presupuesto en seguridad, el lenguaje. El calibre de nuestras almas. Súbita pasión que obedece a su tiempo, exuberancia, hábitat, traducción concreta de lo que encuentra acomodo, paisaje plagado de presencias gratas, lo que soñamos, la perfección, es decir, detonaciones. Así es la tonalidad de este libro. A mí me gustaría, yo creo que se hiciera un diálogo, ¿no? Sí, porque este libro, como les decía al principio, con medio eslogan de no me gustó, es un libro que no me hubiera gustado haber escrito. Es un libro que verdaderamente lo sufrí, lo padecí, ¿no? Yo escribo cosas muy amorosas, siempre estoy enamorado de la ciudad, de Monterrey, y trato de hacer muchas cosas por mi ciudad y por mi país, y creo que mi pequeña aportación se llama Acción Poética, que es un proyecto que empezó hace 20 años y que ahora se hace en más de 180 ciudades en el país y en más de 30 países, en toda Latinoamérica, en idiomas, en Italia, en España, en Brasil, me llegaron fotos de África. Entonces yo estoy felizmente asustado porque como obviamente que no inventé el hilo negro, ¿no? Si le damos para atrás, pues encontramos al cavernícola que pintó un bisonte que se quería cenar, y luego vemos a los romanos que le reclamaban al César, y luego vemos los movimientos de la primavera en el 68 en París, en Praga, en el DF, Tlatelolco. Luego saltamos cuánticamente a los 80s, a Filadelfia, originalmente el graffiti gringo, y después a Nueva York. Y bueno, siempre hay, y luego todo el asunto en Latinoamérica de las dictaduras y las protestas. Entonces siempre hay gente que escribe cosas en la pared, ¿sí? Y veo los momentos y las circunstancias en los que lo hicieron, todas históricas. Entonces no estoy diciendo que estoy haciendo historia, pero estoy haciendo historias individuales, ¿no? El asunto de provocar que con una idea tranquila que se me ocurrió un verano caluroso, no tan caluroso como acá en Monterrey, de decir, bueno, vamos a poner la poesía al alcance de todos, que sea parte del paisaje, haya crecido en esa magnitud y haya provocado en muchas almas, muchos corazones, en muchos ciudadanos que hablan español y que no hablan español en otros países, otras fronteras, a decir algo. Sí, desde algo más sencillo, tan sencillo como una súplica de más amor, por favor, hasta poemas o versos de grandes autores universales. Entonces yo estoy muy, muy feliz con eso. Siento un gran compromiso social que creo al que invito se sumen todos, es decir, desde nuestro pequeño espacio. Las promotoras de la lectura lo saben, los funcionarios lo saben, la gente que hace las políticas culturales en el municipio y en el estado lo sabe, la gente que atiende a sus hijos y que los provee para que sean buenas personas y los cuida. Todos hacemos algo, ¿sí? Somos más. Suena así como a muy lugar común, somos más los buenos. En Monterrey había tantos asuntos de lugares comunes, entonces yo me quise salir un poco con esto, y luego tuve suerte de que una editorial de distribución nacional e internacional se fijara en mi trabajo. Es el primer libro que publica Tusquets en México. Es decir, después de
25 años, por primera vez estuve en una librería. Sí, eso me emociona sobremanera. Y además me echaron la paleta, así me dijeron: Armando, su libro se tiene que vender para que sigamos publicando poesía. Así es que no les dijeron que el que viniera tenía que comprar el libro, están ni modo. Pero me gustaría que, si hay tiempo, que platicáramos un poquito, y sí, si claro, tienen dudas yo se las amplío. Así es, no sé si tengan algún comentario. Bueno, un aplauso a Armando. Antes de escucharlos, agradezco a los artistas que pintaron cierto, digamos, se me pasó el súper muro, ¿no? Por supuesto que tienen mejor letra que yo. Deberían de hacerlo más seguido. Muchas gracias, Andrés Castro y Jonathan Tarazón, del colectivo Suelta la Mano. Por ahí andan, ¿verdad? Bien, chido. Muchas gracias. Súper chido. Chilo dicen acá, ¿verdad? En Monterrey decimos chido. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para Armando sobre el libro, sobre el movimiento de acción poética? Pregúntenme. Allá hay una mano, por acá veo otra, no son los fotógrafos, pero es que los vi así. Buenas noches. Le quería preguntar porque había escuchado de narcocuento, narconovela, pero no de narcopoesía, ¿no? Pues así, o no poesía con la temática del narco. Sí, se oye mejor. Sí, porque suena hasta contradictorio, ¿no? La poesía y los temas de narco. Pero creo que la pregunta es: ¿cómo fue ese encuentro de la poesía, sus primeros encuentros de la poesía con la temática del narcotráfico o de la violencia? Yo daba clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y mi casa, para llegar a la universidad tenía que tomar un par de avenidas principales de Monterrey, y en esa época, era la época en que estaba todo, había que pasar por 2 o 3 retenes diarios. Los retenes no eran de la policía, o sea, imagínense, a plena mañana, en la tarde, en la noche estaba. Entonces así era el nivel de la inseguridad de Nuevo León. Y luego mis alumnos no llegaban a la clase de repente, y pues seré mal maestro o algo, y me decían: no, maestro, no pude llegar porque hubo un narcobloqueo, porque secuestraban a mi papá. O sea, la realidad nos estaba pegando en todos los aspectos, ¿no? O sea, los daños colaterales se veían, ¿no? Se acabó la vida nocturna, que también parece, se la acabaron, ¿no? Que parece, bueno, la vida nocturna es necesaria, ¿no? Porque no estamos hablando de ir a un tugurio o a un antro y todo lo que le podemos estigmatizar a la vida nocturna, no, simplemente esparcimiento, lugares públicos, se acabó, ¿sí? Porque terminaron haciendo una balacera en un lugar mítico ahí en el barrio antiguo. Por ahí hay una foto que me tomaron, están los balazos en la pared. Entonces todo es, en mi casa, como les digo, oía las detonaciones cerca. Fue algo muy grueso. Entonces, y luego mis alumnos, no sé por qué uno como maestro se gancha con sus alumnos. Tú los de saber, me dijeron: maestro, vea una página que se llama El Blog del Narco. Yo, no, jamás vean eso, ¿no? Entonces te dabas cuenta de todo lo que le está pasando, o le sigue pasando al país, ¿no? En Monterrey hay otra percepción, tenemos como 170 ejecutados en lo que va del año, pero no eran los 3,000, 4,000 o 33, 35 que llegamos a tener por día. O sea, imagínense, ¿sí? Todos los días del año había más de 30 ejecuciones, ¿no? Se oían las balaceras, se metían hubo una balacera dentro de un supermercado en frutas y verduras. Imagínate que estuvieras echando ahí el tomate, el aguacate, y venían y en todas partes, ¿no? La avenida Tecnológico, le tocó a 2 estudiantes del TEC adentro del campus ser rafagueados. Lo del casino, lo del penal, lo de los tugurios un poco más oscuros.
híjole, muchas cosas, ¿no? Pero lo veía uno, como lo que les platico de lo que le enseñaban a mi hijo en esos momentos, ¿no? Cómo que queríamos sobrellevar. Hubo un éxodo de mucha gente, se habla de 250,000 regiomontanos que se fueron, por supuesto, a San Antonio, los que podían. Y me acuerdo mucho de Lorenzo Zambrano, el presidente de Cemex, que decía, no se vayan. O sea, que claro que lo criticaron mucho, le digo, pues tú tienes 40 guardaespaldas, ¿no? Pero y yo pensaba eso, sí, yo me quisiera ir, pero ¿a dónde, no? ¿Con qué? Entonces fue que me aventé ese asunto de las frases que tuvieran que ver con acción poética, muy valiente de mi parte, porque en Veracruz en esa época un comunicador de una estación de radio, mientras ponía un mensaje en contra de la violencia, fueron y lo mataron, no sé si recuerdes. Entonces eran esas cosas, estaba todo tocado, embebido por la violencia, y afortunadamente se ha creado una conciencia. Yo veo también a los regiomontanos y a los mexicanos muy tranquilones, ¿no? Sí, y aparte nos pasaron muchas cosas. Después de la violencia, en Monterrey nos cayó un huracán. O sea, imagínense, el huracán Alex cayó en medio de la ciudad. Entonces yo decía, esto es bíblico, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? Entonces no porque a nosotros. Yo pensé mejor en ¿para qué a nosotros? ¿Sí? ¿Para qué nos pasa esto? Bueno, para hacer algo, ¿no? Entonces mis aportaciones son desde la poesía, porque siento que desde la poesía puedo decir las cosas más claramente, con un lenguaje más claro. No sé si te contesté. Sí. Muy bien, ¿alguien más que tenga algún comentario? Buenas noches, Armando. Salvador Burwell. Quiero felicitarte porque, a diferencia de Javier Sicilia, que perdió a Juan Francisco, tú lo haces por tu convicción personal. O sea, Javier tenía un pretexto muy personal, muy doloroso. La mayoría de la gente que hace las marchas son gente que perdió a sus seres queridos, ¿no? Sí, quiero felicitarte por eso. Además, decirte que acción poética me parece, mal de la comparación, pero es el ejemplo mejor que se puede dar de superar al Facebook. Porque acá el muro es real. Para dar tu idea necesitas escribir en muros ajenos. Sí, por eso te digo que ha sido superar al Facebook, ¿verdad? Porque se fue a más partes escribiendo siempre en los muros ajenos, Muy bueno. Felicidades. Gracias. Les cuento una anécdota. La primera vez que asistí a una marcha contra la violencia, estábamos unos poquitos ahí en la macroplaza enfrente del Palacio de Gobierno. Yo no estaba muy de acuerdo en de reclamarle al gobierno, ¿no? Porque el asunto es, somos todos, ¿eh? O sea, no seamos tan paternalistas, ¿no? Yo siempre critico primero a la sociedad. Y de repente alguien dice, ¿ya se dieron cuenta de que son más los ejecutados que los que estamos protestando por las ejecuciones? A mí me dio una pena terrible, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto sintomático de nuestras reacciones y de nuestras acciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que es interesante desde el punto de vista de una primera visión. Por ejemplo, pasas por una calle y ves una leyenda que dice: a veces entiendo, a veces no, y a veces no. Entonces te figuras en ese momento a la poesía escalando paredes, pero luego ves un libro con el título anunciado, con el título de Balacera. Entonces ves a un poeta con una ametralladora disparándole a una pared letras. O sea, es la asociación de... No me veo tan violento, ideas. Pero... Sí, pero... es una metáfora. Como está el contexto, pues, ¿no? Sí. Si te ves así, un poeta vengador, pues, ¿no? Agarrando aquella pared, no vaya a ver ametrallando letras. Y entonces surge la contradicción, porque hemos visto cómo con su capacidad de penetrar esferas sociales, culturales, musicales, el narco ha ido corrompiendo buenas intenciones. Ya vemos en los medios musicales, por ejemplo, cómo
se surte no de poetas, sino de escritores de música, que ya no son los que hacían las letras de los Alegres Veteranos, de los Gorriones del Topo Chico, hacen las letras que le encargan los narcos. Sí. Porque el narco busca trascendencia, no solo en los medios, también lo busca en la cultura. Entonces aquí vemos hasta dónde puede representar alguna otra beta nueva para un narcotraficante de esos que les gusta trascender, que así como quieren trascender a través de hacer una película con la Kate, a rato van a querer trascender a través que se les haga un libro, como se le ha hecho a la Reina del Sur, ¿no? Como es que ya ha aparecido en literatura, pues la trascendencia. No me habló ¿no? el Chapo, ni nadie, ni quiero que me hable, Obviamente, ¿no? Pero el peligro existe, pues, ¿no? Claro, porque es cotidianidad de lo que estamos hablando. Así es, por eso es que vuelvo a la figura, ¿no? Te imaginé al escritor sin conocerte, así con una cuerno de chivo, balaceando un muro con frases muy bonitas, tratando de rescatar esa pared. Hay un capítulo aquí que se llama Balaceando Poetas, y que algo tiene que ver con eso, sin buscar apologías, no trato de promover la narcocultura. Lo que refiero yo y lo que dices tú bien es que estamos inmersos en una cotidianidad violenta, ¿no? Y bueno, hay que buscar cómo zafarnos, cómo salirnos, cómo refundar las ciudades desde nosotros, desde los gobernantes, desde la cultura, que es importante. Programas como esto que tiene 2 años, ¿me decías? Tenerlos aquí hablando de poesía. A final de cuentas estamos hablando de poesía. Bueno, es una pequeña acción poética y es una aportación a tratar de acercarnos a la sensibilidad que a lo mejor no hemos descubierto en nosotros mismos.